En mi cena de cumpleaños, papá dijo que darían mi herencia a mi hermana porque ella tiene hijos y yo no. Bebí agua y pregunté, ¿sabe la abuela que robaste el dinero? Su rostro palideció. No esperaban que yo supiera la verdad. En mi cumpleaños número 34, mis padres anunciaron que iban a desviar toda mi herencia a mi hermana porque ella tenía hijos y yo no. Esperaban mi sumisión. En cambio, hice una pregunta específica sobre la abuela y para la mañana siguiente, un abogado había destruido todo su plan. Había estado luchando contra una migraña durante 3 días. Era ese tipo de dolor punzante e incesante que se instala justo detrás de los ojos, haciendo que el mundo se vea un poco demasiado brillante y nítido. También era mi cumpleaños número 34. En circunstancias normales, habría cancelado la cena. Habría cerrado las cortinas opacas de mi apartamento, pedido un caldo simple y dormido hasta que se pusiera el sol. Pero uno no le cancela a Arturo y Marta. Ciertamente no cancelas cuando han insistido en reservar una mesa en Le Jardin, el bistró francés más pretencioso de la ciudad, específicamente para celebrar tu hito. Llegué 10 minutos antes, tomando 2 analgésicos en el auto antes de entrar. El restaurante era ruidoso, una cacofonía de cubiertos tintineando y risas actuadas que crispaban mis nervios. Cuando mis padres llegaron, no estaban solos. Camila estaba con ellos. Mi hermana, la hija dorada, la madre de los nietecitos, como a Marta le gustaba llamarlos con un susurro reverente. Camila parecía alterada, con el pelo en un moño desordenado, luciendo una expresión frenética que usualmente señalaba que necesitaba dinero, una niñera, o ambos. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo Marta, dándome un beso en la mejilla. Su perfume era abrumador, un aroma floral que instantáneamente disparó mis náuseas. «¿Te ves cansada? ¿Otra vez no estás durmiendo? Realmente deberías probar ese té de hierbas del que te envié los enlaces». «Estoy bien, mamá», mentí, deslizándome en el asiento. Solo una semana larga en el trabajo. Informes de fin de trimestre. Trabajo, 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 refunfuñó Arturo mientras se sentaba, ajustándose la corbata. No me miró. Estaba mirando el menú con el ceño fruncido, pero sus ojos no seguían el texto. Parecía nervioso. Arturo era un hombre que se enorgullecía del control, de ser el patriarca que tomaba las decisiones difíciles. Pero esta noche, tenía un brillo de sudor en el labio superior. Te enfocas demasiado en ese trabajo, Isabela. No es saludable. Paga la hipoteca, dije, tratando de mantener un tono ligero. Para una casa vacía, intervino Camila. Tomó la carta de vinos, escaneándola agresivamente. No sé por qué necesitas 4 habitaciones, Isa. Es un desperdicio. Los gemelos ahora comparten habitación porque la ampliación está estancada y tú tienes cuartos de invitados, acumulando polvo. Tomé un sorbo de agua, el hielo tintineando contra el vaso. No vamos a hacer esto esta noche, Camila. Es mi cumpleaños. Exactamente, dijo Arturo. Cerró su menú con un chasquido seco. Puso las manos planas sobre la mesa. Eso es en realidad lo que necesitamos discutir. Tenemos tu regalo. Bueno, no es un regalo exactamente. Es una decisión familiar. El camarero apareció, sonriendo profesionalmente, listo para tomar las órdenes de bebidas. Arturo lo despidió con un grosero movimiento de su mano. Danos 5 minutos. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Miré a Marta, que estaba arreglando su servilleta diligentemente, a Camila, que sonreía con suficiencia, a Arturo, que parecía prepararse para la batalla. Tu madre y yo hemos estado pensando mucho, comenzó Arturo, su voz bajando a ese tono de conferencia serio que usaba cuando yo era adolescente. Sobre el patrimonio, sobre el dinero de la abuela. Mi estómago se apretó. La abuela había fallecido hace 6 meses. La herida aún estaba fresca para mí, aunque el resto de ellos parecía haber seguido adelante en el momento en que terminó el funeral. Se suponía que su testamento se ejecutaría la próxima semana. ¿Qué pasa con eso?, pregunté. Bueno, Arturo se aclaró la garganta. Es una cantidad sustancial,
más de lo que anticipábamos, y tenemos que ver las necesidades de toda la familia. La equidad no siempre es igualdad, Isabela. Sabía exactamente a dónde iba esto. Podía sentirlo en mis huesos, un pavor frío extendiéndose por mi pecho. Camila está pasando por dificultades, interrumpió Marta, extendiendo la mano para tocar la mía. Su palma estaba húmeda. Con 3 pequeños, las reparaciones de la casa y el recorte de horas de su esposo, se está ahogando, Isabela. Tú lo sabes. Y tú, Arturo me señaló con un dedo. Tú estás bien. Tienes un puesto directivo. No tienes dependientes. Tienes un excedente de ingresos cada mes. No necesitas una ganancia inesperada. Entonces, dije, mi voz temblando ligeramente. ¿Qué están diciendo? Estamos ejerciendo nuestra discreción como albaceas, dijo Arturo, su voz endureciéndose. Estamos reasignando la herencia. Tu parte, la porción que la abuela te destinó, será transferida a Camila. Pagará sus deudas y terminará su casa. Es lo único moral que se puede hacer. Sabíamos que lo entenderías. Me miraron, expectantes, con derecho, esperando que asintiera, que sonriera, que interpretara el papel de la hija buena y sin hijos que existe únicamente para apoyar a la familia real. Miré a Camila. Ni siquiera pretendía estar agradecida. Se veía triunfante. Es por los niños, Isa, dijo Camila, tomando un palito de pan. No puedes ser egoísta cuando se trata de los niños. El dolor en mi cabeza se disparó, un blanco cegador por un segundo. Pero a medida que se desvanecía, algo más lo reemplazó. Una claridad fría y cristalina. No me estaban preguntando. Me lo estaban diciendo. Me estaban robando una suma de dinero que cambiaría mi vida. Dinero que la abuela me había prometido específicamente durante nuestras largas tardes de domingo juntas. Y lo estaban disfrazando de caridad. La traición era peor que el diagnóstico mismo. Era una extirpación quirúrgica y precisa de mi lugar en esta familia. Por un largo momento, no hablé. No podía. El aire en el restaurante se sentía delgado, como si el oxígeno hubiera sido succionado por su audacia. Miré la cesta del pan. Miré la vela parpadeante en el centro de la mesa. Vi una gota de cera rodar por el costado y endurecerse. Isabela, presionó Marta, su voz adquiriendo ese tono quejumbroso que usaba cuando quería acelerar las cosas. Por favor, no hagas una escena. Ya está hecho. La documentación está con el abogado de la familia. Solo queríamos decírtelo cara a cara para que no hubiera sorpresas. ¿Así que está hecho? Pregunté, mi voz sorprendentemente firme. ¿Ya le han dado instrucciones al abogado para que transfiera mi parte del fideicomiso a Camila? No era un fideicomiso, Isabela, me corrigió Arturo rápidamente. Demasiado rápido. Era una dispersión general del patrimonio. La abuela me dejó todo a mí para que lo distribuyera como considerara oportuno. A mi amado hijo Arturo para que cuide de la familia. Ese es un lenguaje estándar. Estoy cuidando de la familia, la parte de la familia que lo necesita. Lo miré, realmente lo miré. Vi la debilidad en su mandíbula, la forma en que sus ojos se desviaban hacia la izquierda. Estaba mintiendo. No sobre el dinero que iba a Camila. Tenía toda la intención de hacerlo, pero sí sobre el mecanismo. Mi silencio los estaba incomodando. Camila se movió en su asiento. Dios, no seas tan dramática. Ganas mucho dinero. ¿Por qué te importa siquiera? ¿En qué ibas a gastarlo? ¿Vacaciones caras? ¿Otro gato? No se trata del dinero, Camila, dije suavemente. ¿Entonces de qué se trata? Espetó Arturo. Porque parece que estás a punto de ser difícil. Le advertí a tu madre que serías difícil. Siempre has sido posesiva. Respiré hondo, reprimiendo el impulso de voltear la mesa, de gritar, de enumerar cada vez que los había sacado de apuros, cada vez que había sido la conductora designada, la niñera gratuita, el animal de apoyo emocional. Lo reprimí todo hasta que no fui más que hielo. Solo tengo una pregunta, dije. Arturo puso los ojos en blanco. Adelante.
Clavé mis ojos en mi padre. No parpadeé. ¿La abuela lo sabía? La reacción fue instantánea. Marta se estremeció como si la hubiera abofeteado. Camila frunció el ceño, confundida. ¿Pero Arturo? Arturo se puso pálido. El color se drenó de su rostro tan rápido que parecía una caída de presión arterial. Levantó su vaso de agua y su mano temblaba tanto que el agua se derramó por el borde sobre el mantel blanco. Eso es irrelevante, tartamudeó Arturo. La abuela ya no está. Isabela, yo soy el jefe de esta familia ahora. ¿Ella sabía? Repetí, esta vez más despacio. ¿Que planeabas ignorar sus deseos específicos con respecto a la distribución de sus bienes? ¿Le dijiste, cuando estaba en esa cama de hospital, que me ibas a dejar fuera? No te dejé fuera, siseó Arturo, inclinándose hacia adelante, su voz un susurro venenoso. Estoy administrando el patrimonio. ¿Y cómo te atreves a mencionarla así? Ella hubiera querido que Camila estuviera segura. Amaba a los bisnietos. Lo hacía, estuve de acuerdo. Pero también sabía quién la visitaba. Sabía quién gestionaba sus citas médicas. Y sabía quién le pedía dinero cada mes durante los últimos 10 años y quién nunca pidió un centavo. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Escupió Camila, su cara enrojeciendo. Solo porque tienes una carrera. Eres fría, Isabela. Por eso estás sola. La abuela también lo sabía. ¿Suficiente? Dijo Arturo, golpeando la mesa de nuevo. La gente en las mesas cercanas se giró para mirar. No le importó. Estaba alterado. Miré a mi padre, un hombre que me había criado, un hombre que una vez había admirado. Vi a un matón. Un matón que estaba aterrorizado porque sabía que estaba pisando hielo delgado, incluso si no sabía exactamente por qué todavía. Entiendo perfectamente, papá, dije. Tomé mi bolso. No me quedo a cenar. Feliz cumpleaños para mí. Si sales por esa puerta, gritó Marta, su voz temblando con lágrimas manipuladoras, no esperes que te llamemos. Ya no espero nada de ustedes, dije. Salí del restaurante, el aire fresco de la noche golpeando mi cara. Mi dolor de cabeza había desaparecido. En su lugar había una adrenalina aguda y vibrante. Caminé hacia mi auto, me senté en el asiento del conductor y saqué mi teléfono. Arturo pensó que había ganado. Pensó que sus tácticas de intimidación habían funcionado porque no había gritado ni le había arrojado vino a la cara. Pensó que el lenguaje estándar en el testamento era su escudo. Pero habían olvidado una cosa crucial. La abuela no solo había confiado en Arturo. De hecho, hacia el final, no confiaba en él en absoluto. Para entender por qué la cara de mi padre se puso pálida, tienes que entender a mi abuela, Beatriz. Era una mujer de acero y seda. Había construido un pequeño imperio inmobiliario en los años 70, cuando los hombres ni siquiera le daban la mano en las reuniones. Era aguda, observadora y no toleraba a los tontos. Creciendo, yo era la única que parecía entenderla. Camila era la bebé, la linda que actuaba para obtener golosinas. Yo era la tranquila que se sentaba en su estudio y organizaba sus archivos porque me gustaba el orden. A medida que crecimos, la dinámica se calcificó. Camila y mis padres veían a la abuela como una bóveda bancaria. Yo la veía como una persona. Durante los últimos 5 años de su vida, a medida que su salud declinaba, Arturo se obsesionó con preservar el patrimonio. Constantemente hablaba de legado y de mantenerlos activos en la familia. Pero yo sabía lo que eso significaba. Arturo tenía un historial de negocios fallidos, un restaurante que cerró en 6 meses, una startup tecnológica que era esencialmente un esquema piramidal. Era malo con el dinero. Le gustaba la apariencia de riqueza, pero carecía de la disciplina para mantenerla. Y luego estaba Camila. Mi hermana no era malvada, pero era un pozo sin fondo de necesidades. Se había casado con un hombre igual a nuestro padre, encantó sobre sustancia, y vivían perpetuamente por encima de sus posibilidades. La ampliación que mencionó en la cena era un solarium con calefacción por suelo radiante que no podían permitirse,
que llevaba 2 años a medio terminar porque se quedaron sin dinero. La abuela vio todo esto. 6 meses antes de morir, estaba sentada junto a su cama. Estábamos solo las dos. La quimio la había dejado frágil, pero sus ojos estaban tan brillantes como siempre. Están esperando que me muera, Isabela, había susurrado, su voz ronca. Tu padre ya está contando los acres. No digas eso, abuela, la había consolado, ajustando su manta. Es la verdad, espetó suavemente. Cree que lo va a conseguir todo. Cree que porque es mi hijo, tiene el derecho, y cree que puede intimidarte para quitarte tu parte porque eres demasiado educada. Me agarró la mano con una fuerza sorprendente. No seas educada, Isabela. Prométemelo. Cuando llegue el momento, no seas educada. Sé inteligente. Se lo había prometido, sin entender completamente lo que quería decir en ese momento. Ahora, sentada en mi auto fuera del bistró, lo entendía. Busqué en mis contactos hasta que encontré el nombre, señor Castillo. El señor Castillo no era el abogado de la familia. Mi padre usaba un abogado de centro comercial que cobraba tarifas planas y hacía lo que Arturo le decía. El señor Castillo era el abogado personal de la abuela. Era un hombre anciano y aterrador con un traje de 3 piezas que costaba $400 la hora y parecía que desayunaba tiburones. Arturo lo odiaba. Arturo pensaba que la abuela había despedido a Castillo hacía años para ahorrar dinero. No lo había hecho. Pulsé el botón de llamada. Eran las 8:30 de la tarde. Esperaba un buzón de voz. En cambio, la línea se abrió al segundo timbre. Isabela, su voz era grave y tranquila. Supongo que la cena no salió bien. Están moviendo el dinero, señor Castillo, dije, mirando la entrada del restaurante donde mi familia probablemente estaba pidiendo vino caro a crédito, celebrando su victoria. Arturo me lo dijo esta noche. Afirma que tiene discreción ejecutiva para reasignar mi parte a Camila. Dice que la transferencia se realiza mañana por la mañana. Hubo una pausa en la línea. Luego, una risa seca y oscura que sonó como papel rasgándose. Discreción ejecutiva, repitió el señor Castillo, saboreando las palabras con burla. Arturo siempre tuvo un sentido exagerado de su propia autoridad. Él está operando bajo la suposición de que el testamento es el documento principal que rige. ¿No lo es? Pregunté, mi corazón martilleando. Para su parte, sí, dijo el señor Castillo. Pero su abuela y yo creamos una estructura separada para usted, Isabela. Específicamente para eludirlo a él. No sabe que existe porque no registramos la escritura con su abogado. Lo mantuvimos privado hasta que fue necesario. Dice que irá al banco mañana, dije. Déjelo ir, dijo el señor Castillo. Tendré un mensajero en el juzgado a las 8 de la mañana. Para cuando su padre entre en el banco, su autoridad no solo estará suspendida, Isabela. Estará entrando en la escena de un crimen federal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no era solo una defensa. Era una emboscada. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Nada, dijo el señor Castillo. Vaya a casa, tómese un té, apague su teléfono. Mañana, el mundo cambia para Arturo. Colgué el teléfono. Miré hacia el restaurante una última vez. A través de la ventana, pude verlos. Camila se reía, con la cabeza echada hacia atrás. Arturo servía vino, con aire de suficiencia, el señor de la casa. No tenían ni la más remota idea de que el suelo bajo sus pies ya había dejado de existir. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, viendo el reloj digital de mi mesita de noche pasar las horas. 2 de la madrugada, 3:30 de la madrugada, 4:45 de la madrugada. El silencio en mi casa, la casa vacía de la que Camila se había burlado, se sentía diferente esta noche. No se sentía solitario. Se sentía como una fortaleza. A las 7 de la mañana, ya estaba vestida. Hice café, pero no pude beberlo. Vibraba con una mezcla de terror y anticipación. Era la sensación de estar en un trampolín alto sabiendo que ya te has inclinado demasiado para detener la caída.
A las 8:05 de la mañana, mi teléfono vibró. No era mi padre. Era el señor Castillo. Buenos días, Isabela. Su voz era nítida, cortando la niebla matutina en mi cerebro. El mensajero ha entregado el mandato judicial al departamento legal del banco y se ha notificado una copia al abogado de su padre. Los activos están congelados. ¿Funcionó? Pregunté, agarrándome al mostrador. Funcionó perfectamente, dijo. El gerente del banco en la sucursal principal ha sido alertado. Cuando Arturo intente autorizar la transferencia, el sistema marcará la cuenta como bajo litigio. No podrá mover ni un centavo, ni a Camila y ciertamente no a sí mismo. ¿Qué hago ahora? Ahora viene a mi oficina, dijo el señor Castillo. Hay algo que necesita ver. Mientras preparaba el mandato, hice que mi contador forense echara un vistazo preliminar a la actividad del patrimonio en los últimos 6 meses, el periodo en que Arturo tuvo poder notarial mientras su abuela estaba en cuidados paliativos. Encontramos irregularidades. El viaje a la oficina del señor Castillo duró 40 minutos, pero no recuerdo nada. Mi mente estaba acelerada. Irregularidades. Esa era una palabra educada de abogado para robo. La oficina del señor Castillo estaba en una antigua casa de piedra rojiza en el centro, del tipo con pesadas puertas de roble y olor a polvo y cuero caro. Cuando llegué, estaba sentado detrás de un escritorio que parecía pesar más que mi coche. No sonrió. Me indicó una silla de cuero y deslizó una gruesa carpeta de archivos sobre la superficie de caoba. Ábrala, me indicó. Abrí la tapa. Era una hoja de cálculo densa con números, fechas y códigos de transacción. ¿Qué estoy mirando?, pregunté. Esta, señaló con un dedo bien cuidado una columna resaltada, es la cuenta principal de activos líquidos. El dinero que su abuela pretendía dividir entre usted, Camila y el fondo de mantenimiento de la propiedad. Cuando Beatriz ingresó a cuidados paliativos, el saldo era de poco menos de $2 millones. Pasó la página. Este es el saldo a día de ayer. Miré el número, se me cortó la respiración. $450,000, susurré. ¿Dónde? ¿Dónde fue el resto? Esa es la pregunta, dijo Castillo sombríamente. Arturo ha estado retirando de la cuenta a razón de $50,000 a la semana por gastos administrativos y honorarios de consultoría, pagados a una empresa fantasma registrada en Delaware. Ha estado vaciando el patrimonio antes de que siquiera llegara a la sucesión. Me sentí mal, físicamente mal. No estaba tomando mi parte para dársela a Camila porque ella la necesitara. Me di cuenta con horror. Estaba tomando mi parte porque no quedaba suficiente dinero para pagarnos a las dos. Precisamente, asintió Castillo. Necesitaba su porción para cubrir el agujero que cavó. Si le pagaba su parte legítima, la cuenta quedaría en descubierto y su malversación quedaría expuesta de inmediato. Al hacerla sentir culpable para que donara su parte a Camila, él podría darle a Camila las migajas restantes, parecer un héroe y ocultar el hecho de que robó más de $1 millón. Me recosté, la habitación giraba ligeramente. No era solo favoritismo. No era solo papá siendo un matón. Era un crimen, una traición masiva y calculada. Me había mirado a los ojos en la cena, me había sermoneado sobre moralidad y deber familiar, todo mientras ocultaba el hecho de que había saqueado el legado de su propia madre mientras ella moría en una cama de hospital. Lo tenemos, Isabela, dijo Castillo suavemente. Esto no son solo motivos para su destitución como albacea. Esto es tiempo en prisión. Mi teléfono empezó a sonar mientras aún estaba en la oficina de Castillo. La pantalla se iluminó con papá. Miré a Castillo. Él asintió. Conteste. Póngalo en altavoz. No acepte nada. Solo escuche. Respiré hondo. Mi pulgar flotaba sobre el botón verde. Lo presioné. Isabela. La voz de Arturo explotó por el altavoz, tan fuerte que se distorsionó. No solo estaba enojado. Estaba histérico. Podía oír ruido de fondo, tráfico, bocinas de autos. Estaba conduciendo.
¿Qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? No sé a qué te refieres, papá, dije, mi voz temblando a pesar de mis mejores esfuerzos. No te hagas la tonta conmigo. Gritó. Estoy en el banco. Me dijeron que las cuentas están congeladas. Dijeron que hay una orden judicial. El gerente, ese pequeño mequetrefe, amenazó con llamar a seguridad si no bajaba la voz. Dijo que estoy bajo investigación por incumplimiento fiduciario. ¿Lo estás?, dije. Hubo un silencio en el otro extremo, pesado y aterrador. Luego su voz bajó a un gruñido bajo y peligroso. Mocosa malagradecida. Fuiste a un abogado después de todo lo que hemos hecho por ti. Fui al abogado de la abuela, lo corregí. ¿El señor Castillo? ¿Castillo? Arturo rió, un sonido maníaco y entrecortado. Ese viejo cadáver no tiene autoridad. Lo despedí. La abuela lo contrató, dije, ganando fuerza de la carpeta que tenía delante. Creó un fideicomiso separado, papá. El fideicomiso del legado Beatriz V. Miller. Movió mi herencia allí hace 2 años. Tú no lo controlas. Nunca lo hiciste. Y como intentaste acceder a él esta mañana usando un poder notarial general, activaste una auditoría de cumplimiento. Tú. Me tendiste una trampa, tartamudeó. Te hice una pregunta, dije. Te pregunté si la abuela sabía. Mentiste. Así que dejé que el sistema legal respondiera por ella. Deshazlo. Exigió. Llama a Castillo ahora mismo y dile que fue un error. Dile que levante el congelamiento. Si no lo haces, Isabela, te juro por Dios que iré allí. ¿Y qué? Lo interrumpí. ¿Golpearme como solías golpear la pared cuando perdías dinero en esas acciones? ¿O vas a gritarme hasta que me rinda? Voy a tu casa, dijo. Vamos a arreglar esto. Tú, yo y tu madre. Vas a firmar una renuncia. No vengas a mi casa, dije. No estoy allí. ¿Dónde estás? Estoy mirando el libro mayor, papá, dije, dejando que las palabras flotaran en el aire. Estoy mirando los retiros. $50,000 a la semana. Honorarios de consultoría. ¿Quién es TVM Holdings, papá? La línea se cortó. El señor Castillo me miró con una rara expresión de aprobación. Bien manejado. Pero no se detendrá. Un hombre como Arturo, cuando está acorralado, no se rinde. Ataca. Dijo que viene a mi casa, dije. Lo hará, asintió Castillo. Y traerá al resto de la familia. Necesita aliados para intimidarla. Necesita convertir esto en un argumento emocional porque ha perdido el legal. Necesito ir a casa, dije, poniéndome de pie. Necesito proteger mi espacio. No puedo dejar que me intimiden. Llévese el archivo, dijo Castillo, empujándolo hacia mí. Haga copias. No pierda de vista ese original. Y Isabela, si se siente insegura, llame a la policía. Es su padre, pero en este momento es un hombre desesperado que se enfrenta a una acusación. Conduje a casa con el archivo en el asiento del pasajero como un arma cargada. Cuando entré en mi entrada, vi que ya era demasiado tarde. El SUV de mis padres estaba estacionado torcidamente en la acera, bloqueando mi buzón, y justo detrás estaba la minivan de Camila. Estaban en mi porche delantero, Arturo, Marta y Camila. Arturo caminaba de un lado a otro, su cara de un rojo moteado. Marta lloraba, agarrando un pañuelo. Camila parecía furiosa, con los brazos cruzados sobre el pecho. Parecían una turba de linchamiento en ropa casual suburbana. Estacioné el coche en el garaje y cerré la puerta antes de salir. Quería una barrera. Entré por la puerta interna a mi cocina, comprobando las cerraduras. Bam, bam, bam. Arturo estaba golpeando la puerta principal. «¡Abre esta puerta, Isabela!», rugió. «Sé que estás ahí dentro». Caminé hacia el vestíbulo. A través del vidrio esmerilado, podía ver su silueta distorsionada. No abrí la puerta.
Hablé a través de la madera. Vete, papá. Isabela, por favor. Era mamá esta vez. Su voz era aguda y delgada. Por favor, cariño. Solo déjanos entrar. Solo queremos hablar. Tu padre está muy disgustado. Le duele el pecho. Lo estás matando. No le duele el pecho, mamá, dije, apoyando la frente en la puerta fría. Está teniendo un ataque de pánico porque lo atraparon. ¿Atrapado haciendo qué?, gritó Camila. ¿Tratando de ayudarme? Eres una bruja tan celosa, Isa. No soportas que yo tenga una familia y tú no. Prefieres quemar el dinero antes que ver a mis hijos tener una buena vida. No se trata de los niños, Camila, grité de vuelta, mi control finalmente cediendo. Se trata de que no hay dinero. Silencio. Silencio absoluto en el porche. ¿Qué dijiste?, preguntó Camila, su voz amortiguada pero distinta. Quité el seguro de la puerta y la abrí solo una rendija, dejando la cadena de seguridad puesta. Miré por el espacio. Camila me miraba, confundida. Arturo parecía que quería derribar la puerta a patadas. Pregúntale a él, dije, señalando a Arturo con un dedo tembloroso. Pregúntale a papá a dónde se fueron los $2 millones. Pregúntale por qué solo quedan $400.000 en la cuenta. Pregúntale sobre los honorarios de consultoría. Está mintiendo, gritó Arturo, abalanzándose sobre la puerta. La cadena traqueteó violentamente mientras la madera crujía bajo su peso. Es una mentirosa. Está tratando de destrozar a esta familia. Cerré la puerta de golpe y volví a poner el cerrojo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Voy a llamar a la policía si no se van, y grité. No te atreverías, gruñó Arturo. Pruébame, dije. Tengo el libro mayor, papá. Lo tengo todo. No se fueron de inmediato. Se quedaron en mi porche otros 20 minutos. Arturo alternaba entre amenazas y súplicas. Marta sollozaba ruidosamente, lamentándose de cómo estaba destruyendo el legado familiar. Camila simplemente se quedó allí, en silencio. Finalmente, los vecinos comenzaron a salir a sus jardines. La humillación de una escena pública fue lo único que pudo penetrar la rabia de Arturo. Los metió en los autos y se fueron a toda velocidad, no sin antes patear mi maceta de helechos. Esperé hasta que se fueron. Luego, me derrumbé en el suelo de mi pasillo. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, solo respirando. Pero la paz no duró. Por la noche, comenzó el asalto digital. Mi teléfono explotó con mensajes, no solo de ellos, sino de la familia extendida. Primos que no había visto en años. Tías que vivían en Florida. Tía Sara, escuché lo que le hiciste a tu padre. Congelar sus cuentas. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Él te ha dado todo. Primo Miguel, ¿en serio demandando a tu propio padre? Eso es bajo. Arturo estaba tejiendo la narrativa. Le estaba diciendo a todo el mundo que yo era una hija codiciosa y vengativa que estaba demandando al patrimonio porque estaba celosa de Camila. Estaba omitiendo la parte sobre el robo. Confiaba en que los asuntos familiares suelen mantenerse en privado y que yo estaría demasiado avergonzada para decir la verdad. Se equivocaba. Fui a mi oficina en casa y extendí los documentos que el señor Castillo me había dado. Necesitaba entender el panorama completo. Necesitaba saber exactamente a dónde había ido el dinero porque esa era la clave para romper su control sobre mamá y Camila. Pasé las siguientes 4 horas cruzando los honorarios de consultoría con registros públicos. El señor Castillo había hecho el trabajo pesado, pero yo encontré los detalles. TVM Holdings, la empresa fantasma que recibía el dinero, estaba registrada en una dirección en un parque industrial en mal estado. Una búsqueda rápida en Google de la dirección reveló que era una oficina virtual, pero los firmantes. Encontré un documento escaneado en el archivo que Castillo me dio. El firmante de TVM Holdings no era Arturo. Era un hombre llamado Marcos Vega. Busqué el nombre.
Marcos Vega era un gurú de inversiones local que había sido investigado 2 veces por estructuras similares a esquemas Ponzi que involucraban criptomonedas y bonos inmobiliarios de alto rendimiento. Arturo no solo había gastado el dinero, lo había apostado. Había arrojado el legado de la abuela a una estafa, esperando duplicarlo y parecer un genio. Y cuando los rendimientos no llegaron, comenzó a canibalizar el capital para ocultar las pérdidas. Y entonces encontré la prueba irrefutable. Enterrada en los registros de transacciones había una transferencia de hace 3 meses, $40,000. La línea de memo decía, depósito contratista Camila. Fruncí el ceño. Camila había dicho que la ampliación llevaba estancada 2 años. Si papá le dio 40.000 hace 3 meses, el trabajo debería estar hecho. Abrí la conversación de texto con Camila. Dudé, luego escribí. Respondió al instante. Debía haber estado mirando su teléfono. Camila, vete al infierno, Isabela. Yo, hablo en serio. El libro mayor muestra una transferencia de 40.000 a tu cuenta el 12 de octubre. ¿La recibiste? Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Camila, no. Me dijo que el patrimonio estaba atado en la sucesión y que no podía liberar fondos hasta el próximo año. Por eso dijo que necesitábamos tu parte. Dijo que tu parte era líquida pero que el resto estaba atascado en activos. Me quedé mirando la pantalla. La mentira era tan multidimensional que era vertiginosa. Arturo había transferido el dinero fuera del patrimonio, lo había etiquetado como Camila, pero lo había redirigido a sí mismo o a sus deudas. Había usado el nombre de Camila para lavar el robo. Lo robó, Camila. Lo marcó como enviado a ti, pero se lo quedó. Por eso necesita mi parte. Necesita llenar el agujero antes de que los auditores lo vean. Te está usando. Camila, mentirosa. Archivo adjunto, foto del libro mayor del banco destacando la transacción. Llama al banco. Pregúntales si se inició una transferencia a tu nombre el 12 de octubre. O mejor aún, pregúntale a papá por qué la imagen del cheque asociada a esta transferencia fue endosada por él, no por ti. No hubo respuesta. Me recosté. Había plantado la semilla. Camila era consentida, sí, estaba malcriada, pero también estaba desesperada por dinero. Y nada hace que una persona cambie más rápido que darse cuenta de que el dinero que le prometieron ya había sido robado por la persona que se lo prometía. A la mañana siguiente, la escalada alcanzó su punto máximo. Recibí un sobre de mensajería en mi puerta. No era de Arturo. Era una carta de cese y desistimiento del abogado de Arturo, el tipo del centro comercial. Me acusaba de abuso de ancianos, alegando que había coaccionado a la abuela para que firmara los documentos del fideicomiso mientras ella era mentalmente incompetente. Amenazaban con invalidar todo el fideicomiso. Era una táctica desesperada y de tierra quemada. Al afirmar que la abuela era incompetente, Arturo estaba dispuesto a arrastrar su memoria por el barro, alegando que estaba senil y manipulada solo para poner sus manos en el dinero. Llamé a Castillo. Ha presentado una moción para impugnar la validez del fideicomiso, dijo Castillo, sonando más aburrido que preocupado. Afirma que Beatriz carecía de capacidad. Está mintiendo, dije, furiosa. Estaba lúcida como una navaja hasta el final. Lo sabemos. Y tenemos el vídeo, dijo Castillo. ¿Vídeo? Procedimiento estándar para cambios patrimoniales de alto valor que involucran a clientes ancianos, dijo Castillo. Filmé la firma. Beatriz mira a la cámara, dice la fecha, declara su intención y dice específicamente: estoy haciendo esto para proteger mis activos de mi hijo Arturo, que no tiene cabeza para los negocios. Es admisible en el tribunal. Es irrefutable. ¿Cuándo podemos usarlo? Mañana, dijo Castillo. Arturo ha convocado una reunión familiar de emergencia en casa de su tía Sara para mediar esto antes de proceder con la demanda. Cree que puede avergonzarla para que llegue a un acuerdo frente a la familia extendida. Cree que la amenaza de la demanda es su as en la manga. ¿Quiere una confrontación pública?, pregunté. ¿Quiere una rendición pública?,
corrigió Castillo. Pero si usted lleva la evidencia, si lleva el libro mayor y el vídeo, puede darle una ejecución pública. Sentí una fría resolución instalarse en mí. Arturo quería hacer esto frente a todos. Quería pintarme como la villana frente a las tías y primos. Bien, dije. Allí estaré. La casa de la tía Sara era el tradicional terreno neutral para nuestra familia. Una extensa casa suburbana llena de muebles sobrecargados y fotos de nietos sonrientes. Pero cuando entré ese sábado por la tarde, se sentía menos como un hogar y más como una sala de tribunal. La sala de estar estaba abarrotada. Mis padres estaban allí, por supuesto. Arturo estaba sentado en el centro del sofá seccional beige como un rey en un trono, flanqueado por una Marta llorosa. Camila estaba sentada en el borde del hogar de la chimenea, pálida y mordiéndose una uña. Pero la habitación también estaba llena del jurado, la tía Sara, el tío Miguel, dos de mis primos mayores e incluso la tía abuela Ramírez. Arturo había reunido a las tropas. Cuando entré, la conversación se detuvo al instante. El silencio era denso, pesado de juicio. Viniste, dijo Arturo, su voz goteando falsa tristeza. No se levantó. Me alegro, Isabela. Tal vez finalmente podamos dejar este feo asunto atrás. Toma asiento, Isa, dijo la tía Sara, señalando una silla de madera dura colocada en el centro de la habitación, frente al sofá. Parecía sospechosamente un lugar de interrogatorio. Me quedaré de pie, dije, agarrando mi bolso. Dentro estaba mi laptop y el archivo. ¿Isabel? Comenzó Arturo, poniéndose las gafas y mirando por encima de ellas a la familia reunida. Estamos todos aquí porque te queremos, pero estamos profundamente preocupados. Tu comportamiento en los últimos días, congelar las cuentas familiares, amenazar a tu propio padre con acciones legales. Sugiere un colapso mental. Creemos que el estrés de tu trabajo y tu aislamiento te han afectado. No estoy aislada, papá, dije con calma. Estás atacando a tu familia, intervino el tío Miguel desde la esquina. Tu padre está tratando de administrar el patrimonio de Beatriz para el beneficio de todos, y tú actúas como si fuera un criminal. Necesitas retirar esta demanda, Isa. Es vergonzoso. Él es un criminal, dije, mi voz cortando la habitación. Jadeos recorrieron la sala. Marta soltó un nuevo lamento. Oh, basta. ¿Basta? ¿Cómo puedes decir eso? Arturo se puso de pie, su rostro oscureciéndose. Ya es suficiente. Convoqué esta reunión para darte la oportunidad de disculparte y firmar la renuncia. Si no lo haces, presentaré la petición para invalidar el fideicomiso el lunes. Probaremos que manipulaste a una anciana senil para que dejara fuera a su propio hijo. La abuela no estaba senil, dije. Y no te dejó fuera porque yo se lo pidiera. Te dejó fuera porque sabía exactamente quién eres. No sabía lo que estaba firmando, gritó Arturo, perdiendo la compostura. Estaba medicada. Ni siquiera recordaba el día de la semana. Ah, sí. Pregunté. Caminé hacia el gran televisor de pantalla plana montado sobre la chimenea. Camila se apartó de mí, asustada. Saqué el cable HDMI de la parte posterior del decodificador y lo conecté a mi laptop. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la tía Sara. Mostrándoles la verdad, dije. Presioné la barra espaciadora. La pantalla cobró vida. El audio era nítido. Era una grabación de vídeo de la abuela Beatriz sentada en su sillón favorito en la habitación del hospicio. Se veía frágil, sí, pero sus ojos estaban agudos, mirando directamente a la lente. A su lado, sosteniendo un periódico con la fecha visible, estaba el señor Castillo. Diga su nombre e intención, dijo la voz de Castillo desde fuera de cámara. Beatriz Victoria Miller, la voz de la abuela llenó la habitación. Era fuerte, desprovista de la confusión que Arturo afirmaba que tenía. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Estoy creando el fideicomiso del legado para mi nieta, Isabela. En la sala de estar, Arturo se puso rígido. Apágalo, espetó. Esto es privado. Déjala que lo ponga, dijo el tío Miguel, su voz más baja ahora.
Se inclinaba hacia adelante. En la pantalla, la abuela continuó. Estoy haciendo esto por separado del testamento principal porque no confío en mi hijo Arturo con activos líquidos. Durante los últimos 20 años, lo he rescatado de 6 negocios fallidos. No tiene respeto por el dinero, solo por el estatus que compra. Marta jadeó. Arturo parecía que iba a tener un infarto. ¿Ella? Está leyendo un guión. Isabela escribió eso para ella. Pero el vídeo continuó. La abuela se inclinó más cerca de la cámara. Arturo, dijo, dirigiéndose directamente a la lente. Sé que verás esto. Sé que intentarás luchar contra ello. Les dirás a todos que Isabela es codiciosa. Pero ambos sabemos la verdad. Te sientes con derecho a lo que construí. No lo estás. Este dinero es para Isabela porque es la única que nunca me pidió un centavo. Y para Camila. Pobre Camila. En la sala de estar, la cabeza de Camila se levantó de golpe. En la pantalla, la abuela suspiró. Quería dejarle dinero a Camila, pero sé que si se lo dejo directamente a ella, Arturo la convencerá de que se lo dé o su esposo lo gastará en tonterías. Así que estoy dejando una instrucción estricta. Si Arturo intenta acceder al patrimonio principal antes de que se liquide la sucesión, debe ser removido como albacea inmediatamente. El vídeo terminó. La pantalla se volvió negra. El silencio en la sala de la tía Sara era absoluto. Se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Arturo temblaba. Miró alrededor de la habitación, viendo la duda en los ojos de sus hermanos. ¿Ella? Estaba confundida. No quiso decir eso. A mí me pareció bastante clara, Arturo, murmuró el tío Miguel. Hay una cosa más, dije. Saqué la carpeta de mi bolso y la abrí. Saqué la copia ampliada del libro mayor del banco y la imagen del cheque. Caminé hacia Camila. Camila, dije suavemente. ¿Mira esto? No quiero, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Míralo, ordené gentilmente. ¿Miró? Señalé la entrada. 12 de octubre, $40,000 retirados. Memo, contratista Camila. Papá te dijo que no podía darte dinero porque el patrimonio estaba congelado, dije. Pero retiró 40.000 a tu nombre hace 3 meses. Lo cobró. ¿Ves la firma en el reverso del cheque? Esa no es tu firma. Es la de papá. Camila se quedó mirando el papel. Sus manos comenzaron a temblar. Miró a Arturo. Tú. Me dijiste que el tribunal lo tenía, dijo Camila, su voz quebrándose. Es complicado, gritó Arturo, sudando profusamente ahora. Lo estaba invirtiendo. Iba a convertirlo en 80,000 para ti. Era algo seguro. TVM Holdings iba a pagar el próximo mes. TVM Holdings es un esquema Ponzi, papá, dije, dando el golpe final. Lo investigué. El dinero se ha ido. ¿Todo? Los $2 millones de la cuenta principal. Se han ido. Los 40.000 para Camila. Se han ido. Te jugaste todo el legado de la abuela. El aire se fue de la habitación. Marta emitió un sonido que no era un llanto. Era un lamento de pura devastación. Se desplomó contra los cojines, dándose cuenta de que su estilo de vida, su seguridad, su hogar. Todo era humo. El tío Miguel se levantó lentamente. Miró a su hermano con puro asco. Te gastaste el dinero de mamá. Todo. Estaba tratando de construir algo, gritó Arturo, acorralado como una rata. Lo hice por esta familia. No entiendes la presión. Entiendo que eres un ladrón, dijo Camila. ¿Se levantó? Se acercó a Arturo. Por un segundo, pensé que iba a abrazarlo. En cambio, lo abofeteó. Una bofetada fuerte y resonante que hizo eco en toda la casa. Nunca más, siseó, menciones a mis hijos. Les robaste su futuro. Arturo me miró. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de odio y pánico.
Isabela, por favor. Tú tienes el fideicomiso. Tienes dinero. Puedes arreglar esto. Solo escribe un cheque. Cubre las pérdidas. Podemos arreglar esto. Miré al hombre que había intentado robar mi herencia, que me había manipulado, que había intentado poner a toda mi familia en mi contra. Lo miré y no sentí nada más que una profunda y agotadora lástima. No, papá, dije. No puedo arreglar esto. Pero el señor Castillo puede. La policía está en camino. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Arturo fue arrestado esa tarde. El señor Castillo no había estado bromeando sobre la escena del crimen federal. Como Arturo había movido dinero a través de fronteras estatales a la empresa fantasma y había falsificado la firma de Camila en documentos bancarios, se enfrentaba a múltiples cargos de fraude electrónico y malversación. Intentó luchar, por supuesto. Contrató a un abogado barato que trató de argumentar la intención, pero el rastro de papel era innegable. 3 meses después, aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar una sentencia de 10 años. Le dieron 4 años en una instalación de mínima seguridad más restitución. Pero no había dinero para la restitución. La casa de mis padres, la casa en la que crecí, tuvo que ser vendida para cubrir las deudas que él había acumulado. Marta se quedó con casi nada. Fue una tragedia para ella, en cierto modo. Había pasado 40 años permitiéndole, mirando para otro lado, disfrutando de la ilusión de riqueza. Ahora la ilusión se había ido. Se mudó a un pequeño condominio de una habitación en una comunidad de jubilados. Ahora es más callada. Me llama una vez a la semana, y por primera vez en mi vida, me pregunta cómo estoy y realmente escucha la respuesta. Creo que finalmente me respeta, no porque tenga dinero, sino porque fui la única lo suficientemente fuerte para detenerlo. ¿Y Camila? La revelación la rompió. Se dio cuenta de que, aunque era la hija dorada, también era la víctima principal. Arturo había usado su necesidad como escudo para su codicia. Nos sentamos a tomar un café 2 meses después del arresto. Se veía cansada, pero la energía frenética y de derecho había desaparecido. Estaba humillada. Lo siento, Isa, dijo, mirando su late. Por todo lo que dije en el restaurante. Por pensar que tú eras la egoísta. Está bien, dije. Nos manipuló a las dos. Nos enfrentó para que no lo miráramos a él. No sé qué vamos a hacer, admitió, secándose una lágrima. La ampliación todavía está a medio terminar. Los gemelos necesitan aparatos. Sé que no tengo derecho a pedir, y no estoy pidiendo. Solo tengo miedo. Metí la mano en mi bolso y saqué un documento. No era un cheque. Era una escritura de fideicomiso. No te voy a dar dinero en efectivo, Camila, dije. Porque si te doy efectivo, tu esposo lo gastará o lo usarás para tapar agujeros en lugar de arreglar los cimientos. Ella asintió, derrotada. Pero deslicé el documento sobre la mesa. Creé un fideicomiso de educación y vivienda para los niños. El dinero de la abuela, mi parte, está ahí. Paga la finalización de tu casa directamente a los contratistas que yo apruebe, y paga la escuela y las necesidades médicas de los niños directamente a los proveedores. Camila levantó la vista, sus ojos se abrieron de par en par. Isa, no tienes que hacer eso. Papá dijo que odiabas a los niños. Papá dijo muchas cosas, sonreí. No odio a los niños, Camila. Simplemente no quería tener los míos. Pero amaba a la abuela y ella quería que los bisnietos estuvieran a salvo. Esto es lo que ella hubiera querido. Camila rompió a llorar. Cruzó la mesa y apretó mi mano. Fue la primera vez que nos tocamos en años sin que fuera una actuación. Gracias, sollozó. Gracias. Conduje a casa esa tarde sintiéndome más ligera que en años. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Estaba en paz. Entré en mi estudio y miré la foto enmarcada de la abuela Beatriz en mi escritorio. Sonreía con esa sonrisa críptica y sabia. Lo hicimos, abuela, susurré. Fuimos inteligentes y no fuimos educadas.
Me serví una copa de vino, me senté en mi sillón favorito y vi el atardecer. Tenía mi vida. Tenía mi integridad. Y por primera vez, tenía una familia construida sobre la verdad, no sobre secretos. Fue el mejor regalo de cumpleaños que podría haber pedido.